Ese legado de honestidad mecánica no surgió por casualidad. Fue el resultado directo de una forma de pensar la ingeniería en la que cada decisión técnica tenía un propósito claro. En el motor del Krupp Titan SWL-80 no había soluciones superfluas ni elementos diseñados únicamente para impresionar. Cada componente estaba ahí porque cumplía una función concreta dentro del conjunto. Esta claridad de concepto es precisamente lo que permitió que el motor mantuviera su fiabilidad a lo largo del tiempo. La elección de materiales jugó un papel fundamental en este sentido. Los ingenieros de Krupp apostaron por aleaciones resistentes y procesos de fabricación orientados a la durabilidad más que al ahorro de peso. Esto se traducía en componentes más robustos, capaces de soportar cargas continuas sin deformaciones ni fatiga prematura. En un contexto donde muchos motores sufrían desgaste acelerado por trabajar cerca de sus límites, el Titan SWL-80 se beneficiaba de un amplio margen de seguridad mecánica. Ese margen se percibía claramente en el uso diario. El motor no transmitía sensación de esfuerzo extremo, incluso cuando el camión operaba a plena carga. El sonido era constante, estable, sin vibraciones excesivas ni cambios bruscos de comportamiento. Para los conductores, esta previsibilidad era un valor añadido. Saber cómo iba a responder el vehículo en cada situación generaba confianza y permitía una conducción más precisa y menos estresante. Otro aspecto clave fue la forma en la que el motor gestionaba el par motor. En lugar de concentrar la fuerza en un rango estrecho de revoluciones, el Titan SWL-80 ofrecía una entrega amplia y utilizable. Esto facilitaba el trabajo en condiciones reales, como arranques en pendiente, circulación por carreteras secundarias o transporte de cargas pesadas a velocidad constante. El motor se adaptaba al ritmo del trabajo sin exigir un uso agresivo del acelerador ni cambios constantes de marcha. Esta característica también protegía al resto del conjunto mecánico. Al no producirse picos repentinos de potencia, la transmisión, el embrague y el eje motriz sufrían menos tensiones. Con el tiempo, esto se traducía en una reducción significativa del desgaste general del vehículo. El motor no solo era fiable por sí mismo, sino que contribuía a la longevidad de todo el camión. Desde el punto de vista del mantenimiento, el diseño del motor seguía la misma lógica racional. Los puntos de acceso estaban pensados para facilitar inspecciones periódicas. Las operaciones habituales podían realizarse sin desmontajes complejos, algo especialmente importante en una época en la que muchos trabajos se llevaban a cabo fuera de grandes talleres especializados. Esta accesibilidad reducía errores, ahorraba tiempo y permitía mantener el motor en condiciones óptimas con mayor facilidad. En la práctica, esto significaba que el Titan SWL-80 pasaba más tiempo en la carretera y menos tiempo detenido. Para las empresas de transporte, esta diferencia era crucial. Un camión parado no genera ingresos, mientras que un operativo mantiene el flujo de trabajo. El motor se convirtió así en un factor clave para la rentabilidad del vehículo, más allá de cualquier consideración técnica aislada. Con el paso de los años, la reputación del Titan SWL-80 se consolidó no por campañas publicitarias, sino por la experiencia acumulada. Los testimonios de conductores y mecánicos coincidían en un punto esencial. Era un motor en el que se podía confiar. No exigía cuidados extraordinarios ni un trato delicado. Estaba preparado para el trabajo duro y respondía de forma consistente. Esta confianza también influyó en la manera en que los conductores interactuaban con el vehículo. Al no tener que estar constantemente pendientes de posibles fallos, podían concentrarse en la conducción y en la seguridad. La relación entre el conductor y la máquina se volvía más natural, casi intuitiva. El motor no sorprendía, no fallaba sin aviso, no obligaba a improvisar soluciones de emergencia. Desde una perspectiva histórica, el motor del Krupp Titan SWL-80 refleja una etapa concreta de la ingeniería industrial alemana. Fue una época en la que la prioridad era construir herramientas fiables para sostener la actividad económica. La innovación no se medía tanto en cifras récord como en la capacidad de ofrecer soluciones prácticas y duraderas. El Titan SWL-80 encaja perfectamente en ese contexto. Incluso hoy, al analizar este motor con criterios modernos, resulta evidente que muchas de sus decisiones de diseño siguen siendo válidas. La idea de trabajar con márgenes amplios, de priorizar la estabilidad térmica y de facilitar el mantenimiento continúa siendo fundamental en el transporte pesado. En ese sentido, el Titan SWL-80 no solo fue un producto de su tiempo, sino también un referente que anticipó principios que siguen vigentes. Los ejemplares que han llegado hasta nuestros días son una prueba tangible de esa filosofía. Al observarlos en funcionamiento, se percibe que el motor conserva una dignidad mecánica
difícil de encontrar en diseños más recientes. No hay artificios ni electrónica innecesaria. Todo responde a una lógica clara y comprensible, lo que refuerza la sensación de estar ante una máquina honesta. En definitiva, el motor del Krupp Titan SWL-80 no debe entenderse únicamente como un conjunto de piezas metálicas. Representa una forma de pensar el transporte pesado, una visión en la que la fiabilidad, la resistencia y la funcionalidad estaban por encima de cualquier otra consideración. Su legado no se mide en cifras de potencia, sino en kilómetros recorridos, en horas de trabajo cumplidas y en la confianza que generó durante décadas. Ese es el motivo por el que, dentro de la historia del transporte pesado alemán, el Titan SWL-80 sigue siendo recordado, no como una leyenda exagerada, sino como un ejemplo real de ingeniería bien hecha. Un motor que cumplió su cometido sin fallar y que dejó una huella duradera en quienes dependieron de él para hacer su trabajo cada día. En la historia del transporte pesado alemán existen vehículos que marcaron una época, no por su apariencia ni por cifras llamativas, sino por la forma en la que fueron concebidos desde el interior. El Krupp Titan SWL-80 pertenece exactamente a esa categoría. No fue un camión diseñado para impresionar en catálogos ni para destacar en exhibiciones. Fue creado para trabajar, para soportar cargas extremas, para resistir el uso continuo y para hacerlo durante años sin perder fiabilidad. En el centro de todo ese concepto se encontraba su elemento más importante, el motor. Durante décadas, muchos observaron al Titan SWL-80 sin comprender realmente que lo hacía diferente. A simple vista parecía otro camión pesado más dentro del panorama industrial alemán de posguerra. Sin embargo, quienes lo conocieron en funcionamiento real, quienes lo condujeron bajo carga, quienes lo mantuvieron en talleres y quienes dependieron de él para cumplir rutas exigentes, sabían que aquel motor escondía algo especial. No era un motor pensado para brillar durante unos minutos, sino para rendir durante miles de horas. El desarrollo del Krupp Titan SWL-80 se produjo en un contexto muy concreto. Alemania necesitaba reconstruirse, transportar materiales, mover mercancías pesadas y hacerlo de forma fiable. La prioridad no era la velocidad ni el confort, sino la capacidad de carga, la estabilidad mecánica y la durabilidad. En ese escenario, los ingenieros de Krupp tomaron decisiones técnicas muy claras. Apostaron por una filosofía de diseño basada en la resistencia estructural, el funcionamiento constante y la facilidad de mantenimiento. El motor del Titan SWL-80 no fue concebido como una máquina extrema, sino como una herramienta industrial. Su arquitectura interna estaba pensada para soportar esfuerzos prolongados sin comprometer la integridad mecánica. En lugar de buscar cifras espectaculares de potencia máxima, se priorizó un par motor sólido, estable y disponible en un amplio rango de revoluciones. Esta característica resultaba fundamental para el transporte pesado, donde lo importante no es acelerar rápidamente, sino mover toneladas de peso de forma controlada y segura. Uno de los aspectos más destacados de este motor era su comportamiento bajo carga constante. En rutas largas, con remolques pesados y pendientes prolongadas, el motor mantenía una entrega de potencia uniforme. No mostraba picos bruscos ni caídas repentinas. Este comportamiento transmitía confianza al conductor y reducía el estrés mecánico sobre el conjunto del vehículo. Cada componente trabajaba dentro de márgenes seguros, lo que se traducía en una vida útil mucho más prolongada. La robustez del bloque motor era evidente incluso visualmente. Las paredes del bloque, la disposición de los cilindros, el dimensionamiento del cigüeñal y de los cojinetes mostraban una clara intención de sobredimensionar los elementos críticos. No se trataba de una falta de eficiencia, sino de una decisión consciente: sacrificar ligereza en favor de resistencia. En el transporte pesado, esta elección tenía sentido. Un motor más pesado pero fiable era preferible a uno ligero pero propenso a fallos. El sistema de refrigeración fue otro punto clave en el diseño. Los ingenieros sabían que el motor iba a trabajar durante horas bajo carga elevada. Por ello, la gestión térmica recibió una atención especial. El circuito de refrigeración estaba diseñado para mantener temperaturas estables incluso en condiciones exigentes. Esto reducía el riesgo de sobrecalentamiento, uno de los mayores enemigos de los motores industriales de la época. En el día a día, esta estabilidad térmica marcaba la diferencia. Mientras otros camiones debían detenerse para evitar daños mecánicos, el Titan SWL-80 continuaba su ruta. Esta capacidad de seguir trabajando sin interrupciones resultaba esencial para las empresas de transporte, donde cada parada suponía pérdidas económicas y retrasos logísticos. La facilidad de mantenimiento también fue una prioridad absoluta.
El motor del Titan SWL-80 no estaba lleno de soluciones complejas ni de sistemas innecesarios. Su diseño seguía una lógica clara y accesible. Los componentes principales eran relativamente fáciles de inspeccionar, ajustar o sustituir. Esto permitía que los mecánicos realizaran trabajos de mantenimiento incluso en condiciones poco favorables, algo muy habitual en aquella época. Para los talleres, este enfoque suponía una ventaja enorme. Menos tiempo de reparación significaba mayor disponibilidad del vehículo. Además, la simplicidad mecánica reducía la probabilidad de fallos inesperados. Todo estaba pensado para que el motor fuera comprensible, predecible y fiable. El comportamiento del motor al arrancar con carga era especialmente apreciado. En situaciones donde otros motores sufrían para poner en movimiento grandes masas, el Titan SWL-80 respondía con firmeza. El par motor disponible a bajas revoluciones permitía iniciar la marcha sin forzar el embrague ni el conjunto de transmisión. Esto no solo mejoraba la conducción, sino que reducía significativamente el desgaste de los componentes. Con el paso del tiempo, esta fiabilidad se convirtió en parte de la reputación del vehículo. Los conductores confiaban en él. Sabían que podían enfrentarse a jornadas largas, a carreteras en mal estado y a condiciones difíciles sin temor constante a una avería grave. Esa confianza no se gana con publicidad, sino con años de trabajo real,